Muy buenas y bienvenidos a Con Tinta Roja. Queremos agradecerles la acogida que está teniendo este programa desde que comenzamos hace ahora 7 semanas. Hemos superado lo que esperábamos en visualizaciones y estamos teniendo ese público fiel que nos sigue cada semana. Me llegan además muchos mensajes y quería hacerles saber que son muy generosos en sus halagos. Dicho esto, el programa de hoy vamos a empezarlo con novedades, porque incluimos a partir de esta semana la opinión de Judith Aros, que nos ofrecerá su opinión de actualidad política y a la que desde aquí, desde Con Tinta Roja, le damos la bienvenida a el que ahora es su programa. Además, hoy en la entrevista vamos a contar con la presencia de Carlos María Ruiz, que es periodista y presentador de Canal Sur Televisión, encargándose de los informativos. Ahora mismo en la actualidad es el informativo matinal el que realiza, pero ha estado en diversas franjas horarias. También cabe destacar que durante unos años estuvo vinculado a la televisión norteamericana, donde fue uno de los creadores del primer canal de información en habla hispana de Estados Unidos. Con él vamos a hablar de la comunicación en estos tiempos de pandemia y cómo se ha llevado a cabo la difícil labor informativa durante el confinamiento, y hablaremos también de lo difícil de sortear a veces los bulos. Esto será en unos minutos, porque antes vamos a arrancar el programa con la nueva sección de opinión de Judith Aros. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me presento. Mi nombre es Judith Aros y soy de Barcelona. Quería agradecer al programa Con Tinta Roja por dejarme este pequeño espacio los martes. Hoy me gustaría hacer una pequeña introducción y contaros cómo nos hemos conocido. Pues nos hemos conocido a través de Twitter. Yo empecé a estar activa en esta red a finales de marzo, coincidiendo con el confinamiento. Empecé a tuitear, a compartir mis pensamientos, sensaciones y emociones, y gracias a ello he podido sobrellevar mucho mejor este confinamiento. Y la verdad es que me ha resultado muy terapéutico. Y parece ser que también me ha ayudado a salir del armario políticamente hablando. Total, que soy podemita y catalana. Lo tengo todo, el combo perfecto. Bueno, fuera bromas, el tema que quería comentar hoy es la división de la izquierda. Viviendo las circunstancias extraordinarias actuales, teniendo tantos puntos y objetivos generales comunes como la injusticia social, la preocupación por el medio ambiente y tantas otras desigualdades, es sorprendente cómo aún no hemos encontrado una fórmula para hacer un frente común, sumar y unir fuerzas y estar todos a una. Mi reflexión sería, y me gustaría que pensáramos sobre ello, porque si queremos alcanzar nuestras metas, ¿no deberíamos pensar que solo la unión hace la fuerza? Espero que os haya gustado este mini formato y así lo podremos continuar haciendo. Muchas gracias y un beso a todos y a todas. Pues contamos con la presencia, como hemos comentado al principio del programa, de Carlos María Ruiz. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con Luciano. nosotros. Decía que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Con Tinta Roja, que es un placer tenerte y, hombre, para mí me da hasta vergüenza, porque entrevistarte a ti, bueno, un entrevistador como tú, entrevistarte yo es bastante complicado, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Al contrario, querido Luciano, te veo con una imagen fantástica y el privilegiado soy yo, el que siente, en fin, una alegría tremenda de que pasemos este rato juntos y para mí es un placer, querido. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, en principio, evidentemente,
tenerte aquí con nosotros hoy es para hablarte de los medios de comunicación en esta pandemia que estamos atravesando, en estos tiempos difíciles. Y esa es la primera pregunta, ¿no? Un poco, ¿cómo habéis vivido desde los medios de comunicación todo este barullo de información y además esta información que muchas veces llegaba sin contrastar, ¿no? Pues mira, Luciano, realmente ha sido un periodo, iba a decir muy especial, no muy especial, el más especial que al menos yo puedo retener en la memoria. Me dedico a los medios de comunicación desde el año 1987, es decir, hace 30 y casi 3 años, casi 33 años, y no recuerdo una cosa igual, ni en importancia, ni en notoriedad, ni en afectación. Jamás he visto una sola noticia tan común en tanta parte del planeta, jamás he visto tanto sentimiento de compartir, más allá de estas y de aquellas diferencias, la enorme gravedad de la información, ¿no? de la pandemia de la COVID-19. En los medios, pues lo hemos vivido un poco con conciencia de de ese ser la noticia más importante que podíamos retener de la memoria. Ha habido, al tiempo que informábamos, ha habido que asumir medidas de seguridad ad intra, es decir, en el propio medio hemos tenido que tener cuidado unos con otros en la distancia de seguridad, con los cámaras, en la redacción, con los compañeros. Me he visto cada mañana teniendo que repasar si estaba bien higienizado el teclado de mi ordenador, en mi mesa, mi silla. He tenido que usar en la redacción de informativos mascarilla, me la he quitado para entrar en el plató. He entrado en un plató con guantes. Lo hemos hecho así, claro, como ahora parece que ha pasado, en fin, como ha pasado puede parecer que es menos la cantidad de tiempo que hemos estado así, pero la verdad es que ha habido un momento en el que casi hemos llegado a acostumbrarnos a cosas que eran por completo nuevas en nuestro quehacer profesional, ¿no? Ese tener cuidado entre nosotros, tener cuidado a la hora de trabajar, tener mucho cuidado e informar del cuidado que tiene que tener la sociedad a la que te diriges. Nunca había vivido una cosa igual. Perdona si me enrollo mucho, tú me cortas, querido Luciano. Sí, no, me parece estupendo porque además te queremos precisamente para esto, para que nos cuente cómo has vivido la experiencia. Y también, bueno, me imagino que a pesar de todo eso, la información os llegaba y la información que ha llegado ha sido muy cambiante. Cuando eso pasa en una redacción, me imagino que tiene que ser un lío tremendo, ¿no? Sí, ha sido, en fin, tener que estar muy atentos esto es algo que forma parte del oficio, siempre hay que estar atento a la información según llega. En este caso, en fin, se ha vivido como con una pulsión especial, con una pasión especial, tener que estar muy seguro de lo que contábamos cada día y en modo alguno perder de vista la indicación genérica de que la gravedad nos circundaba a nosotros y a los destinatarios del trabajo. Entonces había que, en fin, convivir con esa realidad, no perder de vista ese reclamo de cuidado con lo que ocurría y desde luego poner todo el sentido, toda la mente y todo el corazón en el rigor por saber qué se estaba diciendo. Ya sabes que ha sido un tiempo para mucha información y también, y por desgracia, para la difusión de muchos bulos. Exacto. Eh, De eso quería preguntarte precisamente, porque a pesar de han llegado muchísimos bulos, pero y sabiendo incluso que han sido bulos, los medios de comunicación lo han soltado sin ningún tipo de pudor. Y nos hemos visto sorprendidos muchas veces por eso. ¿Cómo habéis canalizado eso? ¿Cómo detectáis que es un bulo? Bueno, yo, a ver, no puedo aceptar la generalidad. Es decir, no creo que podamos decir que los medios de comunicación No, en vale, general. he generalizado, es verdad. Pero bueno, sí es verdad que en ciertos medios de comunicación, y hablo de medios nacionales que se ven, cadenas privadas nacionales, que han estado soltando bulos sin ningún tipo de impunidad. Bueno, yo no tengo constancia, sinceramente, de que cadenas de información nacionales hayan soltado bulos con impunidad. Quiero decir, yo sí sé que...
te podría nombrar programas, pero no quiero decirlo. Pero te podría nombrar programas de televisión donde se han visto bulos y conductores de programas que han mantenido el bulo y no han cortado al que lo estaba soltando. Bueno, yo te puedo hablar del oficio que he visto. Yo, lógicamente, he estado muy atento también a lo que hacían otros medios de comunicación. Y yo he encontrado, por el contrario, en general, bastante planteamiento de rigor y bastante sentido de mantener una determinada empatía a pesar de muchas diferencias y de, en fin, muchos nervios, mucha crispación política y mucha tensión. He visto en los medios de comunicación, he visto una tendencia a mantener una determinada compostura social. Es verdad que puede haber habido ejemplos en contrario, siempre los hay. Ha podido haber malas prácticas. Yo mismo he recomendado en directo a la audiencia de Canal Sur en más de una ocasión, por indicación de mi edición y de mi dirección de informativos, he recomendado que se tenga mucho cuidado con la información que se recibe, en particular a través de redes sociales, y que no se haga caso de cualquier cosa que se vea, que se intente, además de conocer lo que uno se encuentra, que se intente, además de comprender, intentar contrastar lo que uno recibe antes de contarlo. Esto mismo lo hemos dicho en directo en más de una ocasión, y es verdad que ha habido difusión de bulos, eso es algo que no se puede negar. Ha habido difusión de bulos y es una práctica que no forma parte del contenido esencial de nuestro oficio. A ver, yo creo que la maravilla de nuestro oficio, de periodistas, el de informadores, consiste en que al trabajar ejercemos un derecho fundamental, el que reconoce el artículo 21D de la Constitución Española de 1978, el derecho a dar y recibir información veraz por cualquier medio, información veraz. Ese es un derecho fundamental que ejercemos al dar y que posibilitamos que se ejerza en el destinatario. Es decir, ejercemos un derecho fundamental y promovemos el ejercicio de un derecho fundamental. Ese es el núcleo sustancial de nuestro oficio, a mi modo de ver, el núcleo fundamental. De ese núcleo no forma parte compartir, ni aceptar, ni no contrastar, ni permitirse uno la menor indiferencia frente a lo que constituye un bulo. No me ha parecido demasiado difícil, si uno tiene voluntad, captar dónde había bulo. Había muchos medios, ha habido incluso, tú sabes, páginas en internet especializadas en ayudar a las personas a la detección de bulos. Sí. Lo que quiero decir es que transmitir un bulo no forma parte del derecho fundamental de información. Ni transmitirlo, ni aceptarlo en recepción. Eso es una cosa distinta del derecho fundamental de información. Eso ni forma parte de la libertad de expresión. No vale decir que como tengo libertad de expresión puedo contar lo que me dé la gana. No. Hay una cosa fundamental de nuestro oficio que es una preocupación por la verdad. Que soy un poco... Sí, dime. Te pongo un ejemplo. Hemos escuchado por activa y por pasiva a dirigentes de partidos políticos, cuando diga la declaración todo el mundo sabe a quién me refiero, diciendo que las residencias de ancianos eran competencia del mando único. Sin embargo, en el boletín oficial del Estado decía claramente que era de las comunidades autónomas. Eso se ha repetido hasta la saciedad y los medios de comunicación lo han dado hasta la saciedad. Cuando te llega una información de esa, que tú sabes que, contrastando nada más con el BOE, sabes que es mentira, ¿cómo puedes hacer para no, oye, esto lo tengo que sacar, sabemos que está mintiendo? Bueno, yo comprendo que ahí, en efecto, hay una imprecisión, pero Luciano sí distinguiría entre imprecisión y bulo. Bueno, imprecisión con bastante tendencia, ¿no? Bueno, pero ha habido, en fin, ha habido difusión de supuestos métodos de protección de la salud frente a la COVID, ha habido difusión de supuestos medicamentos útiles, ha habido difusión, en fin, ha habido bulos de una gravedad absoluta porque desinformaban sustancialmente a la población, y a eso yo me estaba refiriendo. En este caso que tú mencionas,
en efecto, hay una imprecisión desde el punto de vista del informador, yo creo que necesitada de arreglo inmediato. Es decir, hay que decir las cosas de acuerdo a cómo son. ¿Te hemos perdido, Carlos? A ver si te podemos recuperar. No hacerlo. Te- Y un error que puede llevar Carlos, perdona un momentito. A una grave tergiversación de la información que se transmite. Creo que... Dime. Sí, que se te había perdido la conexión unos segundos. Perdona, he dejado de... Claro, porque hemos perdido la conexión unos segundos. Estabas hablando de la imprecisión. Sí. Dime, sí. Perdona, no te he oído la pregunta, se me ha ido el sonido, perdóname, Luciano. Sí, es que ha habido internet, ya sabes, lo que pasa cuando nos conectamos por internet y no te puedo tener aquí en el plató. Sí. Sí. Nada, estabas comentando, bueno, esto de las imprecisiones y demás, y ahí justo se te ha cortado, ¿no? O sea, ha habido ahí un corte. No, que lo que quería decir es que puede haber un error, puede haber en fin, una práctica del ejercicio periodístico muy mejorable cuando uno atribuye o da por atribuida una competencia de una forma errónea, una forma que no es la correcta o no es la que está establecida por ley. Ahí hay un error, desde luego puede haber una mala fe en el responsable político que lo transmite, puede haber un error o puede haber en fin, una falta de contraste en el periodista que lo cuenta o en el medio que lo transmite, pero en fin, me ha parecido que esta cuestión en concreto no está en el listado de los gravísimos bulos con los que hemos tenido en fin, que convivir estos días, convivir entre comillas, los gravísimos bulos que hemos tenido que rechazar a lo largo de los meses de confinamiento. Ahí hay una mala praxis, ahí hay un mal ejercicio de la representación pública y un mal ejercicio del derecho de representación pública, y puede haber un mal ejercicio de la tarea del informador. Ahí hay una falta de precisión que puede ser grave, pero me parece que cuando hablamos de bulos, ahí como los hemos tenido con mayúsculas y casi insoportables, hemos hablado de otras informaciones más que de este tipo de informaciones. En fin, con todo respeto a que desde luego yo no me perdonaría en mi trabajo un error de esas características, en particular relacionado con algo que tiene que ver con nuestro modo jurídico de organizarnos. Eso no me lo permitiría, es algo en lo que procuro ser especialmente cuidadoso. Y los profesionales que conozco tampoco se lo permitirían. Es decir, no creo que... Puede que haya error, pero un error que en el momento de ser detectado, no conozco, los profesionales que yo conozco y con los que convivo, no tolerarían en su propio comportamiento ese error. Es verdad que ha podido haberlo, bueno, ya te digo, ha habido en fin, difusión de salvajadas gravísimas y, en fin, y las ha habido. Pero, por supuesto, no se puede generalizar y creo que la imprecisión grave en sí no está en el mismo saco que los bulos, al menos en mi forma de percibirlo, después de la experiencia de este confinamiento. Pero bueno, igual, desde luego, reconozco que puede haber una mala consecuencia, ¿no? Efectivamente. Ese es el problema, que de esa imprecisión hay una mala consecuencia porque se está acusando prácticamente de, bueno, pues de la muerte de muchísimas personas que han fallecido en residencias de ancianos, ¿no? Y un poco decir, yo no he hecho esto, lo has hecho tú, ¿no? Bueno, para mí ha podido haber y ha habido, yo creo, ese tipo de afanes, pero sinceramente, a ver, yo me planteo mi trabajo, Luciano, sinceramente, si veo que hay actores en ejercicio público que están promoviendo esta suerte de desencuentro visceral, poco razonable y poco razonado, creo que eso es ajeno a mi trabajo. Yo procuro, desde luego, de la crispación en modo alguno participar, pero no participar de la crispación no es ponerse uno
a rasgarse la vestidura ante una imprecisión o a intentar hacer valer la propia razón con ansiedad, sino no participar de la crispación, es concentrarse en lo que de verdad constituye el contenido de la información, concentrarse en ser respetuoso con la propia preocupación por la verdad, concentrarse en contar las cosas del modo que uno honestamente las ha conocido, comprendido, contrastado, y concentrarse en eso, desde luego, sin ánimo de entregar el ánimo, valga la redundancia, a ese tipo de desencuentro que además desazona tanto y que además, no sé, creo que entristece, ¿no? Creo que además esto yo lo he visto, es decir, quizá he tenido mucha fortuna, pero he visto que a los medios de comunicación, digamos, puede haber habido ejemplos en contrario, pero los medios de comunicación y los medios de comunicación de ámbito nacional, yo no, los he visto con determinada colocación de la información precisa por encima de este tipo de afanes. Hombre, si este tipo de afanes están en la realidad política, pues lógicamente formarán parte del relato de la realidad política que se haga. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que nuestro oficio participe de eso. De eso, como de todo lo demás, hay una asepsia, hay una distancia que los medios y los profesionales de los medios estamos llamados a tener. Y creo que se ha tenido en gran parte de los casos. Es posible que haya habido ejemplos en contrario, en fin, Sí, de los sí. que... Hay ejemplos tan contrarios como que ha habido quien ha creado hasta canales en YouTube, ¿no? Para cargarse al gobierno, así directamente, ¿no? Y además ha sacado toda la artillería pesada de todos los bulos habidos y por haber contra el gobierno y los ha sacado ahí en programa que incluso ha tenido que ser, que incluso han despedido del medio en el que trabajaban porque, bueno, estaba sacando una serie de bulos muy grandes. Sí ha habido periodistas que han estado haciendo eso. Evidentemente, afortunadamente para todos nosotros, la gran mayoría os habéis dedicado a informar de las cosas veraces. Pero sí es verdad que, bueno, yo me he encontrado y quería saber un poco cómo eso, ¿no? Cómo canalizabais vosotros esa información que llegaba, porque, claro, no se puede difundir un bulo por difundir. Ni siquiera yo entiendo, ¿no? Una mentira, ¿no? Cuando sabes que es mentira, de alguna manera tienes que decirlo, ¿no? Bueno, ha dicho esto, pero esto es así, ¿no? Que es que además es tan evidente como simplemente ir a la fuente de conocimiento, ¿no? Y darte cuenta de que es mentira. Los periodistas no podemos contar mentiras, eso está claro. No podemos ni contar mentiras ni aceptar pacíficamente la exposición de mentiras. Hay que ponerles linterna inmediatamente encima, revelarlas, hacer que se vean, en fin, e intentar ajustarse a las cosas como son. Creo que no es una opinión política el hecho de que el gobierno de España responde a la exigencia constitucional y legal de nuestro ordenamiento y de nuestro modo de convivir, de organizar nuestra convivencia. Creo que no es una opinión política entender que, en fin, la asignación del adjetivo ilegítimo, en fin, responde más que a algo razonable y razonado o algo apoyado en el texto de la ley y de la Constitución, obedece a otro tipo de intereses y a otro tipo de razones de comportamiento. Y desde luego no me parece ajustado a la verdad. Yo puedo contar que el actor político A afirma que un gobierno es ilegítimo, pero en modo alguno puedo hacer como que no me doy cuenta de la gravedad de la imputación. La situación de España, a pesar de haber transitado, a mi juicio necesariamente, por uno de los estados extraordinarios, el más leve, por cierto, de los que contempla la Constitución, que es el estado de alarma, yo creo que la salud constitucional y democrática de España, a pesar de la COVID-19, en fin, no merece que se diga que hay un gobierno ilegítimo en alguna institución democrática. No, eso no ocurre en España. Hasta donde yo sé y desde donde yo cuento, eso no ocurre en España. Desde luego no ocurre en Andalucía y no ocurre en España. No me parece un buen argumento político
decir que hay un gobierno ilegítimo. Que un actor político lo diga puede formar parte de la información que yo tengo que contar, pero eso no puede en modo alguno significar que yo no me doy cuenta de cuando no se está diciendo razonadamente lo que dicen las leyes y lo que dice la Constitución. Me doy cuenta y estoy en el deber de hacer que los destinatarios de mi trabajo se den cuenta. Ahora bien, sí, insisto, sin participar. El trabajo del informador no es participar de la disputa política. No es dejarse arrastrar por estas o aquellas llamaradas de ánimo, ¿no? o de emoción, sino intentar contar las cosas como son. Eso Que te iba a haya decir. medios. Ha habido, esta semana pasada hemos tenido precisamente, hablando de esto, de los informadores, que en este caso, bueno, es un programa de entretenimiento, pero sí es verdad que ha habido ahí una crispación, ¿no? Se ha trasladado lo que vienen diciendo que es la crispación que hay en el Congreso, se ha trasladado a los platos de televisión de programas del corazón. Hemos visto que están en las redes sociales y está precisamente en ese medio de comunicación donde pasaba, ¿no? Belén Esteban contra Jorge Javier, y se ha montado un pollo tremendo en las redes sociales, porque, bueno, uno pensaba de una manera y otro pensaba de otra, y así lo han expresado en televisión y además de manera vehemente, ¿no? Esa crispación, claro, cuando son dos personas que están ahí para entretener, pero de alguna manera también al final acaban informando de alguna manera a sus telespectadores, ¿no? ¿Cómo ves que eso suceda en un plató? Y eso es inevitable, me imagino. A ver, eso es... a ver, España tiene, Luciano, por desgracia, históricamente y de historia reciente, tiene muy demostrada una enorme capacidad de odiar y de odiarse. Hemos pasado mucho. España ha tenido la más brutal y quizá única guerra ideológica, incivil donde las haya, con centenares de miles de personas muertas en consecuencia y con un odio y una visceralidad, en fin, de probada, por desgracia, eficacia. España tiene eso en su corazón colectivo y en su memoria colectiva y en su forma de ser. Y creo que España también tiene una enorme capacidad de superación. También tiene una enorme capacidad de hacerlo mejor, de no entregarse a ese tipo de espirales. Somos pasionales, tenemos una inteligencia emocional, creo, en general, que enseguida nos lleva a la voz en cuello y a sentir auténtico, en fin, afán por hacer valer nuestra postura y a no mantener la calma y en fin, a no mirar las cosas desapasionadamente. Somos demasiado apasionados. Creo que esta forma de ser pues llega a todos los ámbitos de la convivencia del país. Y en programas de televisión pues puede percibirse síntoma de esto, ¿no? Es verdad que creo que hay responsabilidad especial en los representantes públicos, en los que ejercen el derecho fundamental de la representación política, en los que son elegidos por los demás para que les representen. Hay especial responsabilidad si propalan odio, si propalan desencuentro, si propalan, en fin, no razonar, sino rasgarse hasta hacerse daño, no solo las vestiduras, sino la piel. Que hay responsabilidad en los políticos, y que, mira que a mí no me gusta hablar de los políticos como algo distinto de la sociedad civil, porque el que tenga algo que decir en política no tiene más que hacerlo, somos la misma sociedad que somos, pero hay responsabilidad en los representantes públicos especial, de no propalar, de no transmitir, de no propiciar, de no en fin, extender esos modos de comportamiento. Eso sin lugar a dudas. ¿Ha habido este tipo de comportamientos en la escena política? Sí, los ha habido. ¿Puede haber reflejo de esos comportamientos en determinados
ámbitos de nuestra convivencia, como pueden ser los programas de televisión en general, pues sí puede haber síntomas. De hecho, ¿los está viendo? Bueno, pues los está viendo. Creo que la tarea de los informadores es otra. La tarea de los informadores es concentrarnos en conocer, en comprender, en contrastar y en contar todo lo que hemos hecho antes, es decir, lo que hemos conocido, comprendido y contrastado. Esa es nuestra tarea. Y la tarea de los informadores es la que hacemos los informadores en los programas informativos. Hay otras tareas absolutamente respetables que no son tareas de informadores en espacios informativos. Claro, ahí va, ¿no? Que era un programa de entretenimiento y se cuela. Y se cuela esa... Sí. La televisión, sabes tú que en general podemos decir que tiene 3 funciones imprescindibles, que son la de informar, la de formar y la de entretener, en efecto. Puede que haya habido este tipo de conexión emocional que lleve a programas de entretenimiento a considerar la opción de un entretenimiento, este tipo de participación en algo que desde luego tiene su gravamen para la convivencia y para el juicio político de lo que ocurre. Son cosas que en la situación tan excepcional que hemos vivido, pues se han producido. Bien, son cosas ajenas al espacio profesional en el que vivo y al que me dedico, que es el de los programas informativos, en la función informativa de los medios de comunicación, que creo que es ajena a esa del entretenimiento, que creo que es una función muy respetable, ¿eh? Y creo que tiene un enorme contenido, un enorme cometido que cumplir y que cumple diariamente. Has mencionado a algún profesional que me parece completamente fuera de serie, aunque haya determinados usos periodísticos que lo tengan por desvalor. Yo pienso que Jorge Javier Vázquez es un grandísimo profesional de la televisión, del entretenimiento, y creo que esto es respetable. Ahora bien, la función de los que contamos las noticias y el ámbito de los programas informativos es otro. Lo que nosotros hacemos es una cosa distinta. A ver, que haya habido determinada crispación promovida en la sociedad que somos, de parte a lo mejor de algunos de sus representantes, que haya comunicado como un vaso en ese tipo de espacios de televisión una determinada visceralidad, pues bueno, me cuentas qué ha ocurrido. No estoy muy atento a ello, pero puede haber ocurrido. Ahora, esto no me hace olvidar, es más, me ayuda a remarcar que el oficio de los informadores es otro. El cometido de los medios de información, de los programas informativos de los medios de comunicación, es otro. Nosotros estamos en la parte de informar, también en la de formar, porque estamos en la obligación diaria de no contar nada sin habernos formado suficientemente para hacerlo. Entonces, informar y formar en los informativos, sí. Hombre, un informativo siempre forma parte de una parrilla de programación de una televisión, y una televisión aspira siempre a tener una respuesta en la audiencia a su propuesta de contenido. Pero los programas informativos tenemos un ámbito muy delimitado de concentración de nuestro esfuerzo profesional, y los programas de entretenimiento tienen otro. Y creo que no está bien mezclar o confundir. Yo me dedico a una cosa distinta a lo que hacen los respetables programas de entretenimiento y lo que hacen los muy respetables profesionales del entretenimiento. Y creo que con el respeto al oficio de cada uno y con el conocimiento del ámbito de cada uno, creo que podemos ir avanzando e ir superando esta situación que nos ha hecho a todos entrar en momentos de complicado desencuentro emocional. No sé si... Sí, te has expresado perfectamente, te hemos entendido. Yo te he entendido estupendamente lo que has querido decir. ¿Cómo afrontar ya la normalidad? Con esto termino para que te libere ya, porque te quito mucho tiempo y no quiero quitártelo. ¿Cómo afrontar la nueva normalidad
en los informativos que vienen ahora, ¿no? Porque ahora, bueno, hemos avanzado, estamos en otra etapa informativa, ya no estamos todo el mundo en casa y, bueno, de alguna manera tenemos que seguir informados y teniendo esa capacidad de información que sea veraz. ¿Cómo llevas esta nueva etapa? Bien, la llevo con un poco de preocupación en este sentido, Luciano. Hay una parte que debe subyacer a las informaciones que contamos, que es esta. Cuidado que el SARS-CoV-2, el virus causante de la enfermedad que por mediación de la Organización Mundial de la Salud se conoce como la COVID-19, la enfermedad del coronavirus 19, por el año 2019, el virus no ha desaparecido, la enfermedad no ha desaparecido, el riesgo no ha desaparecido. Hemos doblado la curva, hemos asistido, creo que, a un enorme trabajo de comunicación y de dirección en la superación de la situación de crisis sanitaria, y estamos, como se ha dicho, ¿no? muy en etapa posterior a aquello que llamábamos el pico de la curva, que no llegaba y por fin llegó, pero el problema no ha desaparecido. Y en especial nuestros chicos jóvenes y chicas jóvenes, destinatarias también de nuestro trabajo de información, deben recibir este mensaje. No podemos dejar la prudencia, no podemos dejar de considerar la gravedad de lo que nos ha ocurrido. No ha desaparecido el problema. A principios del siglo XX, la que, de una forma quizá no muy adecuada, terminó por ser conocida como gripe española, tuvo una segunda ola que fue muchísimo más mortal, mortífera, grave en su dimensión y en su afectación que la primera. Y esto es historia también reciente. El problema no ha desaparecido. Tenemos mucha razón para la esperanza. La economía tiene que volver a arrancar. No podemos quedarnos encerrados más tiempo. Con los datos sanitarios permiten la evolución que, así nos lo dicen las autoridades sanitarias, hemos tenido. Estamos arrancando poco a poco todos los motores. Está fuera de debate, por mucha fortuna, la necesidad de una asistencia de gasto público enorme que se está teniendo de parte de las instituciones de la Unión Europea y sin excepción de los países que la conforman, entre ellos España, y dentro de España, con su descentralización política, pues de las comunidades autónomas que la integran, estamos mejor, estamos pudiendo hablar de eso que el gobierno bautizó como nueva normalidad, pero el problema no ha desaparecido. Tenemos que tener cuidado y respeto por esas normas de nueva normalidad, ese respeto de distancia interpersonal, ese cuidado, ese respeto a la obligatoriedad del uso de mascarillas cuando no se puede mantener esa distancia interpersonal de seguridad de al menos 1,5 metros. Debemos ser respetuosos con que el peligro no ha acabado y de que un retroceso puede hacernos mucho daño. Y entonces yo me planteo todos los días mi trabajo intentando no olvidarme de esto, intentando transmitir, en fin, un saludable cuidado. No se trata de propalar pánico, inmovilidad, ¿cómo se llama esto? No se trata de transmitir ninguna forma de pavor, pero sí de ayudar a que seamos responsables y a que no creamos que se acabó el problema. Aquí no ha pasado nada. Pues me alegro mucho que con este mensaje lancemos el final de esta entrevista, porque ese es el mensaje que tiene que quedar. No ha acabado, tenemos que tener cuidado y en eso van a estar los medios de comunicación pendientes para seguir informándonos de manera veraz, como siempre haces. Además te sigo por las mañanas. Querido Luciano, muchísimas gracias por llamar, por esta invitación. Y para mí un placer. Y me enrollé, tengo la sensación de haberme enrollado un poco, pero en fin,
No, no te has enrollado, está estupendo y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Te emplazamos para una próxima, ¿eh? Además de con un magnífico profesional, estoy con un buen amigo. Y eso me hace sentir. Te envío un abrazo grandísimo, Luciano. Muchas gracias, Carlos. Un saludo. Suerte a este programa y un saludo muy respetuoso y muy cariñoso a toda la audiencia. Gracias. A vosotros. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan tenido la oportunidad de aprender tanto como he hecho yo de este periodista y de su experiencia. Nos despedimos hasta la semana que viene, pero antes de marcharnos les dejo con nuestra editorial, nuestro repaso a la actualidad semanal. Hasta la próxima semana. Los abogados cristianos deben tener poco trabajo y por eso se han dedicado a interponer denuncias a todos aquellos ayuntamientos que han colocado una bandera con el arco iris en el balcón. Oía a la presidenta de la Asociación de los Abogados Cristianos y ella misma no era capaz de sostener el argumento. Se agarraba simplemente a que no se podía poner por ley ninguna bandera que no fuera la oficial. Pero también en uno de sus apartados de esa ley dice que el municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género. Los poderes públicos españoles están obligados por mandato constitucional a combatir, entre otras, la discriminación por razón de orientación sexual. De ahí no cabe derivar que estén obligados a colocar pancartas o banderas el día 28 de junio, pues de lo que se trata es de que lleven a cabo políticas públicas para superar la estigmatización de las personas LGTBI. Pero pueden entender que una forma, no la única ni tal vez la principal, de llevar a cabo esa tarea es precisamente poner en un espacio público visible un símbolo reconocido internacionalmente como la bandera arcoíris. Lo que dicen los abogados cristianos va en la línea de Hazte Oír, esa asociación vinculada a Vox, que piensan que los padres tienen que poder llevar a sus hijos a terapia si estos presentan síntomas de homosexualidad. Y así tan panchos se quedan al hablar de la orientación sexual libre de cada individuo. Me imagino que igual que se inventan pedradas, estarían dispuestos a lapidar a los que defendemos la igualdad y la visibilidad de todos y todas.